En la política mexicana existen nombres que nunca mueren, figuras que dejaron huella y se convirtieron en símbolos eternos. Pero también están los otros, los que el tiempo, los sexenios y la historia oficial prefirieron enterrar en el olvido. Hombres que representaron dignidad, honor y lucha, y que hoy, desde el silencio, siguen dejando una pregunta inquietante. ¿Qué hubiera pasado si hubieran vivido un poco más? Corría 1989, en una carretera del norte del país. Un automóvil quedó destrozado tras un choque brutal. Ahí perdió la vida Manuel J. Cloutier, mejor conocido como el Maquío. Pocos lo recuerdan hoy, pero un año antes, en el 88, se había atrevido a desafiar el poder en su momento más frágil. Empresario, hombre de campo, panista, pero sobre todo, un opositor incómodo. Con su voz directa movilizó a miles de mexicanos contra un régimen que parecía eterno y que comenzaba a resquebrajarse. Meses después, la vida de Cloutier encontró su final. Pero, ¿fue solo una tragedia en la carretera o algo más oscuro? Acompáñanos a conocerlo en El misterioso accidente de Manuel Cloutier. ¿Conspiración o coincidencia? Son las 11:30 de la mañana, domingo 1 de octubre de 1989. En Culiacán, Sinaloa, la noticia corría de boca en boca. Un accidente automovilístico en la carretera México-Nogales. Las frecuencias policíacas hablaban de 2 víctimas mortales. Viajaban a bordo de un Dodge Dart modelo 1986. Al volante, el diputado panista Javier Calvo Manrique. Y a su lado, el hombre que cambiaría la historia de la oposición mexicana. Manuel Cloutier, el Maquío. La noticia sacudió a familiares y amigos, a un país entero que no lograba comprender su repentina partida. Pero, ¿quién era este hombre que dejó una huella tan profunda? Manuel Cloutier, mejor conocido como el Maquío, nació en Culiacán en 1934. Creció entre la tierra, los tractores y las cosechas. Era hijo de una de las familias más conocidas y ricas de Sinaloa, aunque también cargaba con el golpe que les dejó el reparto agrario de Lázaro Cárdenas. Desde niño aprendió lo que significaba trabajar duro, ser disciplinado y tener carácter. No era un político de oficina, era un hombre que conocía de primera mano la rudeza del campo, y esa experiencia se convirtió en su mayor fortaleza. De joven estudió ingeniería agrónoma en el TEC de Monterrey. Jugaba fútbol americano como tackle, una posición donde había que resistir y aguantar golpes. Y en esos años ya mostraba madera de líder. Fue presidente de la Sociedad de Alumnos. Ahí empezó todo. Ahí nació la semilla de lo que después sería su vida política. Al terminar la universidad, Maquío se convirtió en empresario agrícola. Rápidamente se colocó como líder de asociaciones de productores. Y ahí apareció lo que marcaría para siempre: una voz fuerte, crítica, sin miedo a señalar al poder. Denunciaba monopolios, cuestionaba el control del gobierno sobre la economía. Era directo, franco, rebelde. Se casó con Leticia Carrillo, con quien tuvo 11 hijos, entre ellos Manuel y Tatiana, que años después también serían figuras de la política. Pero más allá de ser padre y empresario, Cloutier era un jefe distinto, justo, humano, cercano. Decía: hechos son amores, y no solo buenas intenciones. Y lo cumplía. Un día le dijo a su esposa algo insólito: primero tendrán casa nuestros trabajadores antes que nosotros. Y lo cumplió. Así nació el Paralelo 38, una pequeña comunidad con viviendas dignas, servicios médicos y escuelas para sus empleados. No era un simple proyecto, era un ejemplo de solidaridad. Maquío no quería obreros resignados, quería ciudadanos libres y con dignidad. A diferencia de muchos con dinero y ambiciones, Cloutier veía la riqueza de otra manera. Les repetía a sus hijos: lo importante del dinero es de dónde viene y a dónde va. El dinero es redondo y tiene que rodar. No era un hombre de lujos, podía comprarse un auto caro, pero prefería lo más sencillo. Su austeridad no era avaricia, era un principio. Era un hombre con hambre de progreso, pero también con una profunda conciencia social.
Para finales de los años 70, México estaba dominado por un PRI que parecía eterno. La oposición era débil, casi inexistente, hasta que apareció él, el Maquío. Se unió al PAN y pronto destacó. Pero no era el típico panista conservador y callado. Era ruidoso, irreverente, explosivo. En 1986 compitió por la gubernatura de Sinaloa. Perdió, claro, pero no se quedó callado. Denunció fraude, denunció corrupción, denunció al sistema. Quiero hacer una declaración de guerra. Tenemos que respetar la dignidad de las gentes. No vamos a matar a nadie. Pero de ahí en adelante todo se vale en la cacería de los mapaches. Su voz empezó a escucharse más allá del norte y poco a poco aquel empresario sinaloense se convirtió en un líder nacional. La pregunta ya no era si iba a ganar, sino cuánto ruido iba a hacer. Nos robaron la elección al gobernador del estado, pero se compraron un candidato a la presidencia de la República y ahora les va a salir más caro el cargo que las albóndigas. Y fue así que llegó una de las elecciones más polémicas de la historia moderna de México, las de 1988. En la boleta, 3 líderes férreos: Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier por el PAN. Cárdenas representaba la gran amenaza para el priismo, pero el Maquío era algo distinto, un opositor incómodo, indomable, impredecible. Durante la campaña logró lo que nadie imaginaba: movilizar multitudes, despertar a los ciudadanos. La imagen más recordada fue la cadena humana de insurgentes, miles de personas tomadas de la mano en la avenida más grande de la Ciudad de México, vitoreando al Maquío, un espectáculo nunca antes visto, registrado en filmaciones aéreas que hoy parecen escenas de una rebelión tranquila. Su estrategia fue clara: resistencia civil pacífica, y para ello se formó un equipo nacional que entrenaba a ciudadanos en cómo protestar sin violencia. El gobierno, nervioso, lo acusaba de agitador social. Tan incómodo resultaba que incluso fue vetado de la televisión durante toda la campaña. Pero Cloutier sabía cómo conectar con la gente. Recorría el país a bordo de su tráiler, el Chamaquío, seguido del Aguafiestas, un vehículo donde viajaba la prensa y que se burlaba del camión de campaña de Salinas, llamado Agualeguas. A sus seguidores los llamaba con cariño mis amigos, y frente a las multitudes decía con voz firme: Si ustedes lo quieren, este gordo barbón los va a conducir. El público estallaba en coro. Barba sí, orejas no. Era la política convertida en fiesta, en esperanza. El Maquío era para muchos jóvenes lo nuevo, lo fresco, lo que representaba un cambio. Y él lo sabía. Decía: Sé que es casi imposible llegar a ser presidente, pero lo que yo quiero es darle un empujón a la política mexicana para que empiece a caer por la pendiente de la democracia. Para Cloutier, lo importante no era el resultado, sino el esfuerzo, el camino, no el destino. Esa fue siempre su filosofía. Pero el Maquío no estaba libre de críticas. Su estilo directo, confrontacional y a veces explosivo, que lo hacía tan querido por unos, también le ganó enemigos, incluso dentro del mismo PAN. Su carácter generaba roces con dirigentes de su propio partido y con otros sectores de la oposición, y aunque buscaba justicia social, su origen empresarial y su perfil conservador levantaban sospechas entre las clases populares. Algunos lo veían como un empresario más, representante de las élites, aunque él insistiera en estar del lado de la gente. Estas tensiones, tanto dentro como fuera de su partido, muestran que hasta un líder como el Maquío tuvo que enfrentar obstáculos y que no siempre pudo vencerlos. ¡Adelante! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto no lo detiene nadie ya! Conforme la campaña avanzaba, también lo hacía la tensión. El país vivía días oscuros. El crimen en contra de Francisco Javier Obando, estratega electoral de Cárdenas, enrareció el ambiente y sembró miedo. El fantasma del fraude se hacía cada vez más evidente. Y entonces llegó el día de la elección. Mientras los votos se contaban, se cayó el sistema. Una frase que marcaría para siempre la historia de México. Cloutier no solo denunció el fraude, lo enfrentó.
Su primera acción de resistencia civil fue encarar directamente al presidente Miguel de la Madrid. En el Palacio de Bellas Artes, durante un acto oficial, el maquio rompió cercos de seguridad, forcejeó con el Estado Mayor Presidencial, soportó empujones, bayonetas y amenazas. Nada lo detenía. Después vinieron marchas, huelgas de hambre y manifestaciones que exhibieron al régimen frente a todo el país. Pasó 177 horas sin probar alimento, frente al Ángel de la Independencia, rodeado de simpatizantes. Ahí nació el mito, el empresario convertido en opositor que se atrevió a desafiar al gigante. Pero no se detuvo ahí. En 1989 presentó algo inédito, el Gabinete Alterno, un grupo de panistas que actuaría como gobierno paralelo, vigilando al régimen priista. En esa lista estaban nombres que después marcarían la historia: Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox y otros tantos que años más tarde ocuparían los grandes reflectores del poder y tal vez la silla presidencial. Era un mensaje directo: no reconocemos tu victoria, también desde la oposición se puede gobernar. Una afrenta sin precedentes al poder presidencial. El maquio había dejado de ser solo un empresario, se había convertido en símbolo, el líder que despertó conciencias, que contagió rebeldía y alegría en un México cansado del autoritarismo. Un hombre que entendió que la verdadera conquista no era llegar a la presidencia, sino hacer que la gente se atreviera a soñar con democracia. Pero lamentablemente, el tiempo se le acababa. También me sucedió lo mismo en la campaña de Julián. Estos hijos de la chingada creen que mi dignidad tiene precio. ¿No entienden que hay hombres que somos como los toros de Lidia? Cuanto más los pican, más embisten. Así habló Maquio después de una reunión con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Llegó irritado, fatigado. No contó detalles de la reunión, pero su gesto lo dijo todo. Lo habían intentado comprar, y él nunca estuvo en oferta. Maquio nunca se rindió. Junto a sus simpatizantes, mantuvo la lucha. Anunció una campaña permanente por la democracia. Ya no bastaba discursos ni consignas, había que organizarse y resistir. Pero mientras Maquio se jugaba la vida en las calles, dentro de su propio partido pasaba algo muy distinto. La dirigencia del PAN no lo acompañó, se mantuvo pasiva, distante, incómoda con la autonomía de su propio candidato. Tras el 6 de julio, los líderes panistas declararon que la elección había sido una imposición. Decían que la presidencia de Salinas nacía herida de origen, pero al mismo tiempo ofrecieron una salida. Afirmaron que el presidente podía ganarse cierta legitimidad prestada si actuaba como un gobierno de transición y aceptaba lo que pedía la gente: democracia, pluralismo, justicia social y soberanía nacional. En pocas palabras, para la cúpula panista la tarea no era bloquear el gobierno, sino ser la voz de quienes habían votado contra el PRI. Su papel, decían, era cogobernar. Y así fue. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el PAN terminó cogobernando con el PRI, mientras el maquio seguía peleando solo contra el sistema. Confiado en que el presidente impulsaría reformas electorales, aceptó volver a Culiacán para pasar las fiestas decembrinas con su familia. Fue una Navidad donde la calma fue solo aparente. Llegó a casa cansado, ojeroso, más delgado. Las huelgas de hambre y las jornadas de protesta habían cobrado factura. Aún así, se mostraba orgulloso. Había cumplido una primera etapa. Repetía, con esa mezcla de sinceridad y arrogancia que le era tan propia: La democracia no se ofrece en charola de plata. Y entonces, algo insólito. Durante esa Nochebuena repartió regalos costosos a su esposa, a su madre, a sus 11 hijos, a yernos y a nueras. Esos presentes rompían sus normas de austeridad. Para la familia fue un gesto extraño. Parecía como quien se anticipa algo inevitable. En la mesa, entre risas y reproches por sus ausencias constantes, Maquio interrumpió la cena y habló como quien ya no espera regresar. Les pido perdón por lo que haya fallado como padre. Ya no puedo venir a encerrarme. Ya cumplí mi función en la casa. Ahora debo estar donde más me necesitan, con la gente. He entrado en un camino sin regreso. ¿Qué lo empujó a decir eso? ¿Qué sospecha alimentó su despedida? ¿Recibía amenazas concretas? ¿O simplemente leía con claridad una realidad política en la que cualquier final era posible? Nadie lo supo a ciencia cierta, pero su actitud fue inequívoca. Se preparaba para asumir riesgos extremos. Para cerrar la velada, dejó una frase que nadie olvidaría. Entiendan, hijos. Yo ya me fui.
Esta es la última Navidad que vamos a pasar juntos. Los riesgos de la actividad política en este país son enormes. Si uno asume un papel de reformista, no sé cuándo ni cómo voy a terminar, pero deben estar preparados. La confesión sonó como un presagio. No era dramatismo, era una advertencia nacida de la convicción y del miedo. Makio sabía que su lucha tenía precio y estaba dispuesto a pagarlo. Su decisión quedaba clavada, cuerpo y alma al servicio de su causa, emprendiendo un viaje que, quizá, no tendría regreso. Y entonces, 10 meses después, llegó el final. La mañana del 1 de octubre de 1989, Cloutier y Calvo viajaban a un mitin del recién elegido gobernador de Baja California, Ernesto Rufo. La versión oficial decía que el fallecimiento de Makio había sido un accidente. Así lo aseguró la dirigencia del PAN. No hay ningún indicio de atentado. El hecho ocurrió en el kilómetro 158 de la carretera México-Nogales, entre San Lorenzo e Higueras de Abuya, en Culiacán. El choque fue brutal. Ambos, Calvo y Cloutier, perdieron la vida en el acto. Media hora después, llegó la primer patrulla. Una semana más tarde, el caso estaba cerrado. El chofer del Torton cargado de frutas, Aurelio Flores Gómez, de 32 años, nervioso, declaró: Nunca había visto a los fallecidos, pero ahora sé que eran gente importante, y eso me pone muy nervioso. La familia del Makio, todavía en shock, decidió no pedir autopsia. Aún así, el reporte forense señaló 7 fracturas, siendo la más grave la que le destrozó el pecho. El sepelio fue multitudinario. Bajo casi 40 grados de calor, miles acompañaron el féretro en un recorrido de 15 kilómetros para darle el último adiós. Su nombre se escuchaba en los gritos de sus seguidores, como si la gente se negara a dejarlo ir. Hasta el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, llegó en nombre de Salinas para dar el pésame, pero ahí lo recibieron con frialdad. Tatiana Cloutier, hija del Makio, lo interrumpió y dejó claro que no era bienvenido, y volteando hacia Cuauhtémoc Cárdenas, le lanzó un reclamo. El mejor homenaje que le pueden hacer a mi padre es la reforma electoral. Háganla. Pero las dudas no se enterraron con el féretro. Los hijos del Makio siempre sospecharon del accidente. Su hijo Manuel lo dijo claro. A mi padre lo eliminaron, lo amenazaron y no sirvió. Lo intentaron comprar y no pudieron. Era un estorbo, y había que quitarlo del camino. Y explicó: Mi padre jamás hubiera aceptado la llamada cláusula de gobernabilidad, ni la forma en que se hizo la reforma electoral de 1990. Tampoco hubiera permitido que Salinas se robara su plataforma política. Además, había planes para lanzarlo otra vez como candidato presidencial en 1994, y eso lo hacía un riesgo enorme. El Makio se había convertido en un problema para el sistema. Un hombre incómodo para quienes no soportaban su congruencia y rebeldía. Entonces, las preguntas no tardaron en llegar. ¿De verdad fue un accidente de carretera? ¿O lo eliminaron porque estorbaba demasiado? Porque hay cosas que no cuadran. Si el choque fue tan violento, ¿qué explicación lógica puede haber para que, después de un choque tan brutal, el Makio apareciera con el rostro tranquilo y el brazo colgando por la ventanilla como si nada hubiera pasado? ¿Por qué la carretera se arregló de inmediato, borrando huellas y pruebas? ¿Por qué el PAN reaccionó tan tibio? ¿Miedo? ¿Complicidad? ¿O simplemente respeto por la decisión de la familia de no investigar más? Más aún, ¿por qué tras la muerte de su líder, Acción Nacional aceptó en silencio la famosa cláusula de gobernabilidad de 1990 y la quema de los paquetes electorales de 1988? Y la gran pregunta, ¿cómo es que no hubo tantos testigos si esa carretera internacional siempre estaba llena de tráfico? ¿Casualidad? Si este tema te está gustando y valoras nuestro contenido, hay una forma de apoyar este proyecto y llevarte mucho más. Al hacerte miembro, accedes en exclusiva a nuestra serie La historia del narcotráfico en México y puedes votar por los próximos videos del canal.
Y si quieres profundizar aún más, en nuestro Patreon encontrarás galerías de imágenes, periódicos y documentos que hemos recopilado a través de nuestras investigaciones. Solo haz clic en unirse aquí abajo o visita nuestro Patreon. Apoya este proyecto y sé parte de esta comunidad. En México se dice que cada sexenio tiene sus desaparecidos, personas que le estorban al presidente en turno y que misteriosamente terminan perdiendo la vida de formas muy parecidas. «Qué suerte tuvo el gobierno», dirían algunos con sarcasmo. Se quitó de encima una piedra en el zapato y con su ausencia, el camino quedó libre para seguir gobernando sin problemas. Las sospechas sobre el accidente del Maquío no hicieron más que crecer. Los documentos oficiales, en lugar de aclarar, sembraron más dudas. La primera contradicción aparece a la hora del accidente. La Policía Federal de Caminos registró que ocurrió a las 11:30 de la mañana, pero el chofer del camión, Aurelio Flores, declaró que había sido a las 9:30, y los únicos testigos señalaron versiones distintas. Uno aseguró que fue a las 10 y el otro que sucedió a las 10:30. Entonces, ¿a qué hora falleció realmente Cloutier? Las horas no coinciden, y cuando el tiempo oficial se contradice, la verdad se vuelve imposible de creer. Según la versión oficial, la tragedia ocurrió cuando Javier Calvo, que manejaba el auto de Cloutier, perdió el control al subir una cuesta. El vehículo giró 180 grados, invadió el carril contrario y fue embestido por un pesado Dina 72 conducido por Aurelio Flores. El impacto, dijeron, provocó la muerte instantánea por desnucamiento. La hipótesis era clara: los panistas viajaban en exceso de velocidad, pero ni siquiera eso quedaba bien establecido en el expediente. La Policía Federal de Caminos y el propio Aurelio Flores aseguraron que iban demasiado rápido, aunque nunca precisaron la velocidad. Un testigo afirmó que no iban a menos de 120 km por hora. Sin embargo, dos ingenieros de la Dirección de Servicios Periciales de la PGR realizaron un estudio en el lugar del choque y concluyeron que el auto en realidad viajaba a 90 km por hora. ¿Quién decía la verdad? Otro punto oscuro era la propiedad del camión Dina 72. Aurelio Flores afirmó que era suyo, pero la Policía Federal de Caminos estableció que pertenecía a la empresa Transportes del Centro y Norte de Nayarit. En 1995, el dueño de la empresa reconoció que el camión le pertenecía. Sin embargo, su propio hijo lo desmintió, asegurando que la unidad había sido vendida a Aurelio Flores. Entonces, ¿a quién pertenecía realmente el camión? Tampoco se investigó a fondo por qué Aurelio Flores mintió sobre sus domicilios. En el expediente declaró que podía ser localizado en dos casas de Tepic, Nayarit, una de su propiedad y otra de su madre, pero se comprobó que ninguna de las dos lo conocían. 6 días después del choque en el que falleció el Maquío, un juez declaró libre a Aurelio Flores Gómez por falta de pruebas. Con esa decisión, el caso prácticamente quedó cerrado. Hoy, solo queda el expediente original, el 179/89, guardado en el archivo muerto del Juzgado Segundo de Distrito en Culiacán. Un expediente con 159 páginas que, en lugar de respuestas, muestra omisiones, antecedentes nunca investigados, la verdadera propiedad del camión, la autenticidad de la carga que transportaba. Todo quedó sin aclarar. Así el nombre de Manuel J. Cloutier se sumó a la lista negra de los accidentes misteriosos en la política mexicana, como el de José Ángel Conchello, quien en 1998 perdió la vida en un accidente en la carretera México-Querétaro. Un tráiler perdió el control y se impactó contra la camioneta en la que viajaba. El mismo destino que el Maquío: carretera, tráiler y un final inmediato. Conchello había denunciado la explotación extranjera de petróleo en aguas mexicanas, demasiado incómodo para dejarlo seguir hablando. O el de Luis Sánchez Aguilar, exdiputado y líder del Partido Socialdemócrata, quienes muchos lo señalan de haber inventado el término PRIAN, y que encontró su final en otro accidente carretero en 1997. Y cómo olvidar a Carlos Loret de Mola Medis, exgobernador y periodista de Yucatán, abuelo del actual conductor de Latinus. Viajaba en un Mercedes-Benz blindado y terminó en el fondo de una barranca. Oficialmente fue accidente. Su hijo, Rafael Loret de Mola, lo sigue diciendo hasta hoy. Fue un crimen de Estado. Carreteras, trailers que aparecen de la nada, conductores que se equivocan, blindajes que no sirven. Es un patrón que se repite.
una forma de encubrir lo que incomoda. Y en medio de todo eso, las preguntas persisten. ¿De verdad encontraron el final por mala suerte? ¿O los eliminaron por atreverse a desafiar al sistema? Pero más allá de las sospechas y versiones políticas, hubo alguien que asegura haberlo visto todo. Ángel Enrique Leveño Martínez, considerado el único testigo ocular del accidente. Mientras la familia del Maquío hablaba de un crimen, él insistía en lo contrario. Decía, una y otra vez, que lo ocurrido aquella mañana no fue más que un accidente común. Leveño recordó que él viajaba con su familia de regreso de Mazatlán. Venía detrás de un tráiler rojo. Vi que el carro donde iba el Maquío se salió parcialmente de la carretera. Venía muy recio. El conductor perdió el control. Las llantas del lado derecho se bajaron al acotamiento. De pronto, dio la vuelta en U y fue impactado por el tráiler. El testigo aseguró que no vio ningún auto detrás del vehículo gris. No escuchó disparos, no vio que alguien lo atacara. Dijo que después pasaron algunos coches, pero hasta 10 minutos más tarde, y ninguno se detuvo. Sobre el tráiler fue claro. Venía bien, venía despacio. El golpe ocurrió porque el carro se le atravesó. Insistió el joven. Lo que nunca pudo explicar fue por qué el vehículo se salió. La verdad, no sé. Tal vez porque venía muy rápido o porque la carretera estaba mala. Ángel contó que el chofer del tráiler, Aurelio Flores, bajó nervioso a ver a los accidentados. Habían quedado prensados dentro del auto. Fue entonces cuando apareció un hombre desconocido. Al reconocer al Maquío, le dijo al chofer que mejor huyera. Flores respondió que no tenía nada que ocultar, que había sido un accidente. El propio chofer le pidió al joven Leveño que no se fuera. Necesitaba un testigo que confirmara su versión. Me dijo que venía muy cargado y no alcanzó a frenar, que ni siquiera sabía quién era Cloutier. Poco después, llegaron policías municipales y acordonaron el área. Teresa Martínez del Leveño, madre del joven, declaró que venía medio dormida, pero alcanzó a ver cuando el coche se salió de la carretera y fue impactado. Todo ocurrió muy rápido, pero sí fue un accidente. Por eso me sorprende que ahora digan que fue un crimen. Marcela Leveño, hermana del testigo, también aseguró haber visto el accidente, pero nunca declaró oficialmente porque, según dijo, los policías le aseguraron que no era necesario. Así quedó sellado el testimonio de la familia Leveño, los únicos testigos presenciales, y con él, la versión oficial se reforzaba. Lo del Maquío había sido solo un accidente. Pero con el tiempo, las dudas crecieron. El paradero de Aurelio Flores se volvió un misterio. El hombre que impactó el auto del Maquío, y quizá el único que podría aportar más luz sobre lo ocurrido, terminó desapareciendo. Se dice que abandonó el país años después del accidente. La familia Leveño, por su parte, se negó a volver a hablar del tema. El silencio de todos los involucrados terminó alimentando todavía más las sospechas. Años después del accidente que le quitó la vida al Maquío, la familia seguía pidiendo respuestas. ¿Y cómo no hacerlo? Si en esos mismos años, México se sacudía con crímenes políticos, el del cardenal Posadas Ocampo, el de Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu. Con todo eso encima, ¿cómo no dudar de lo que pasó en esa carretera de Sinaloa? Manuel Cloutier Jr. lo dijo claro. El principal beneficiario con la muerte de mi padre fue Carlos Salinas de Gortari. Él tomó y usó muchas de sus propuestas de gobierno. Cuando le preguntaron si creía que Salinas estaba detrás de todo, respondió con una frase que quedó para la historia. O a mi padre lo eliminaron, o la divina providencia es priista. La familia insistía. Es obligación de la autoridad investigar. Nunca se hizo una investigación real. Se declaró accidente y cerraron el caso con prisa. Pero la sombra del Maquío no se quedó en el pasado. Tatiana Cloutier, su hija, años después denunció que fue perseguida en una carretera de Sinaloa por varios hombres que, según ella, tenían la clara intención de dañarla. Por suerte no pasó nada grave. Las autoridades lo minimizaron. Dijeron que se trataba de un simple borracho al volante. Pero la familia pensaba distinto. Para ellos fue un recordatorio. La herida del Maquío seguía abierta y el miedo seguía presente. Ese episodio dejó claro que la sombra del Maquío seguía viva, que ni siquiera los años podían borrar el miedo, ni mucho menos las dudas sobre lo ocurrido. Porque si algo quedó de aquel 1 de octubre, además del dolor, fue una herida abierta, una herida que nunca ha cicatrizado. Lo único seguro es que en la memoria de México, estos casos se quedaron grabados como parte de su historia más oscura.
El Maquío se fue como vivió, incómodo, rebelde y valiente. No alcanzó la presidencia, pero despertó conciencias. Sembró una semilla de democracia en un país donde la palabra libertad parecía prohibida. Su muerte, envuelta en sombras y contradicciones, sigue siendo un enigma. Un accidente para unos, un atentado para otros. Lo cierto es que fue demasiado incómodo para un sistema que no toleraba la disidencia. Hoy, más de 3 décadas después, su nombre aún resuena, porque en cada marcha, en cada voz que exige justicia, en cada ciudadano que se atreva a desafiar al poder, ahí está el eco del Maquío. Un hombre que pudo cambiar la historia, un hombre cuya ausencia aún duele, un hombre que nos obliga a preguntarnos, ¿qué sería de México si Manuel J. Cloutier hubiera vivido un poco más?